De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ayer cerró la campaña Javier Milei después de festejar el número de inflación del mes de abril, que con salida del cepo para individuos cayó por debajo del número del mes de marzo. Marzo había sido 3,7, abril fue 2,8. Abrazado de todo su gabinete, diciendo que son el mejor gobierno de la historia y que Caputo es un genio. En ese contexto, las fuerzas del cielo lo aclamaban de esta manera a Milei cuando llegaba. La casta va a correr. Hubo también insultos para periodistas, como arengados por Milei. Es el sector de Santiago Caputo. Claro, hubo mucha controversia porque aparecieron algunos que hacían filas exigiendo dinero para que decían que les habían prometido que les iban a pagar, gente que se había movilizado desde Merlo. Entonces apareció alguna interna también entre los libertarios, señalándose entre ellos respecto de quién era el responsable de haber movido gente a cambio de dinero. Pero bueno, sobre el escenario, Milei cerrando la campaña de Adorni, su vocero Manuel Adorni, quien encabeza la lista de los libertarios en la elección de la Ciudad de Buenos Aires de este domingo, elecciones a legisladores, donde la pelea real es Milei versus Mauricio Macri. Todo lo demás es un poco en función de esta pelea, que es la pelea de fondo que se va a dar el domingo. ¿Qué decía Milei? No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados, porque están peleando el cuarto lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final, empecemos a clavar la tapa al cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por un lado, amarillos fracasados, la tapa al cajón de kirchnerismo. Me parece que son todas ideas en general, me parece que la idea de extirpar de la sociedad aquello con lo que no coincido, lo que no me gusta. Se supone que la democracia también tiene que ver con el respeto a las minorías y la convivencia con esas minorías. Pero bueno, todo el discurso, tanto del PRO como de los libertarios, tiene que ver con terminar con el kirchnerismo como bandera de campaña, ¿no? Silvia Los Penato, la que es candidata del PRO en estas elecciones, dijo esto. Qué triste es que quien necesitó de nuestros votos, de los votos amarillos, para llevar adelante este año y medio de gobierno, quien nos vino a pedir el voto en el Congreso, quienes nos vinieron a pedir el voto para sostener decisiones difíciles que tuvo que tomar el presidente muchas veces, por ejemplo, los vetos para que no se les cayera el plan económico, ahora trate a ese aliado fiel, a ese partido republicano que estuvo ahí para bancar al presidente frente a los embates del kirchnerismo, de amarillos fracasados. La verdad, a mí me da pena. Bien, así contestaba Los Penato, mientras que volvemos a Milei en la campaña ayer, un lugar muy querido también por Milei, porque es el escenario de la Avenida Libertador donde arrancaba Milei, sin que nadie le prestara demasiada atención, francamente, a ese fenómeno que inesperadamente llegó a la presidencia. ¿Qué decía? Enfrentamos la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad, campaña que fue diseñada por esa basura humana llamada Gutiérrez Rubí, que hoy es el jefe de campaña de Jorge Macri. Ese asesor que trabajó para Cristina, que trabajó para Massa, que trabajó para Alberto, que trabajó para Petro, que trabaja para cuanto socialista inmundo anda dando vueltas por la tierra. Me hizo la campaña más sucia del mundo y ahora la repite desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un Milei enfurecido. Este es un tema que a Milei lo enfurece, que es Rubí trabajó con Alberto Fernández, efectivamente es un catalán, a quien el gobierno quiere echar del país, además alegando que mintió al llenar la ficha de ingreso a la Argentina, ¿no? En ese contexto, además, se metió Lilia Lemoine, ¿no?, en las redes sociales, mientras que desde el escenario Milei criticaba a Jorge Macri, Lilia Lemoine cargó contra la mujer de Jorge Macri, Belén Ludueña, que tiene un programa, conduce un programa en Canal 13. En ese programa lo que ocurrió fue que lo entrevistaron a Jorge Macri. Eso ya de por sí es un poco raro, ¿no? Pero bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un intercambio un poco picante con una de las panelistas de Belén Ludueña. Hay algunas que
conviven muy mal con el resto de los usos, te podría decir Marcelo Tealviar. Sí, yo vivo ahí y me atropelló un colectivo en bicicleta por la bicisenda y las cámaras no funcionaban. La mitad de las cámaras de la ciudad no funcionan y cuando funcionan son para ponerte multa. Yo te digo que... ¿Quién dijo eso? Yo, Amalia Díaz Viñazú, que vivo en Marcelo Tealviar, entre Esmeralda y Maipú. Amalia, ¿tenés información muy mala? No, porque fui a buscar las cámaras. Tenés información muy mala y te invito a que vayas al centro. Te aseguro que no. En el centro de monitoreo nos dijeron. A vos te gusta hacer lío y está todo bien, pero... ¿Por qué? No me gusta hacer lío, no. Te estoy preguntando. No hay manera que te hayan dicho eso. Bueno, a partir de ese intercambio, María Belén Ludueña, que es la conductora del programa, como se produce un intercambio incómodo con su marido en su programa, vuelvo sobre el punto, es raro entrevistar en tu propio programa a tu marido, ¿no? Sí. En campaña, raro. Muy. ¿No? No, Sí, sí. No, a ver, no. Además, digo, y condicionar O eventualmente correrte, si va a hablar en tu programa, no hables vos, que hablen todos los demás. No, bueno, ella se puso muy mal porque no le gustó la actitud de la columnista que labura. También es muy incómodo para las columnistas, porque si el hecho de que vos salgas a confrontar con Jorge Macri te genera un problema laboral porque la conductora es la mujer, es medio incómodo para hacer tu trabajo. Bueno, en todo caso, María Belén Ludueña se puso muy mal después de este intercambio y lo expresó de esta manera. Pasó algo recién al aire, es difícil para mí a veces. Yo soy una mujer, les quiero transmitir, este es el lado B de la política al que tantos hablan. La verdad que a veces las cuestiones políticas son muy duras. Yo soy la mujer del jefe de gobierno Jorge Macri. Estaba viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen como mujer. Trato de hacer lo mejor que puedo todos los días. Le pongo mi esfuerzo. Este laburo mis compañeras lo saben. En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Eso también dificulta un montón las cosas. Bueno, ahí ya mezcló todo, ¿no? De su situación personal con el hecho de conducir un programa y estar simultáneamente casada con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿por qué cuento todo esto? Porque después Lilia Lemoyne salió a cruzarla a Belén Ludueña. Lejos de conmoverse por la situación, le dijo que ponen plata, que son pauteros. No voy a entrar en más detalles porque se tiran con cosas medio pesadas y no lo pongamos en pantalla. La cuestión es que, y lo menciono también porque es una diputada nacional que es de la estrecha confianza del presidente de la Nación, es quien lo maquilla, quien lo peina, y vienen teniendo una campaña muy pesada, tirándose cosas muy pesadas con el jefe de gobierno. Y Lilia Lemoyne no es que habla por hablar, digo, no es que... No, si después la retuitea Milei diciendo bárbaro, o sea, después que María Belén Ludueña cuenta conmovida, bueno, cada uno puede parecerle oportuno, inoportuno, no importa, pero es alguien que está contando algo que la atraviesa y la otra sale a burlarla y a decirle además ensobrado, pautero, demás, y Milei lo retuitea. Quiero decir, este es el clima de la campaña. Imagínense cómo están las cosas allí. Así todo, lo que quieren los libertarios después es sí hacer un acuerdo, no con los Macri, pero con los dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires para ir juntos, ¿no? A elecciones. Con Ritondo y con Diego Santilli, básicamente, que es con quien tienen las conversaciones, no con el PRO ni con el macrismo. Para ellos, el PRO y el macrismo son dos cosas que ya están afuera. Bien, mientras tanto, Manuel Adorni habló detrás de Javier Milei en el acto, el candidato, y dijo lo siguiente. Demostramos que somos los únicos que podemos frenar y derrotar al kirchnerismo en las urnas y cambiar el país de raíz. Un pedido. Vayamos a votar y sepultemos de una vez y para siempre al kirchnerismo. Se los pido, por favor. Bueno, ese era el clima ayer en el acto de cierre de la campaña de Adorni, que además simultáneamente sigue ejerciendo su rol de vocero y ha hecho una serie de anuncios a lo largo de esta semana, uno de los cuales tenía que ver con la baja de aranceles a la importación de teléfonos celulares, razón por la cual la UOM, después vamos a ampliar el tema, la Unión Obrera Metalúrgica seccional Río Turbio, está en Río paro. Grande. Gracias. Río Grande está en paro total. Sí.
de actividades. Sí. Mientras tanto, Adorni ayer hizo otro anuncio vinculado al tema de inmigrantes. No se entiende mucho la motivación ni efectivamente qué es lo que cambiarían de la ley. Algunas cuestiones ya están en la ley respecto de la posibilidad, por ejemplo, de expulsar a extranjeros que tengan penas, que cometan delitos. Las universidades públicas, por ejemplo, ya le cobran a los extranjeros, sobre todo carrera de posgrado, habilita eso. Lo que sí complicaría mucho, me parece, es que los extranjeros, para obtener la residencia permanente, tienen que acreditar previamente 2 años de residencia en el país. Bueno, lo que dice Adorni es que se van a poner estrictos en el sentido de que no puede salir a ningún lado durante esos 2 años, ni hacer visitas familiares, ni nada. Eso le pasa mucho por ahí a los que quieren ir a Estados Unidos y demás, o sea, hacer unos requisitos. Pero tampoco es que la corriente migratoria sea un problema grave en la Argentina, ni nada de eso. Pero bueno, se ve que es un tema de agenda del electorado de los libertarios. Milei hizo ayer este anuncio. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud. Y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando la autonomía universitaria. Repito una vez más, si así lo desean. Porque no puede tomar decisiones justamente en función de la ley de autonomía universitaria, no puede el Poder Ejecutivo tomar decisiones sobre aquello que deciden las autoridades universitarias. Volviendo al tema de Tierra del Fuego, se metió Sturzenegger, el ministro de Desregulación, a decir que en realidad Tierra del Fuego debiera, en lugar de ensamblar productos electrónicos, dedicarse a explotar sus bellezas naturales. Tierra del Fuego probablemente tendría que ser el destino turístico con más potencial del mundo. Porque tiene todo, ¿entendés? Tiene esquí contra construcción, tiene gastronomía, tiene navegación, tiene trekking, podés cruzar los Andes en un día, y es la puerta de entrada al destino turístico que más va a crecer en el mundo, que es la Antártida. ¿Okay? Es Nueva Zelanda multiplicada por 10. Tendría que recibir millones de turistas. Entonces, en esa belleza, en ese lugar, en ese parque de diversiones mundial que tendría que ser... Tierra del Fuego, le metiste galpones. Bueno, le metiste galpones, después se explayó en un tuit. El tema es así, quizás no sé, parecía que conoce Tierra del Fuego, pero de a rato me parece que no. ¿Por qué digo esto? Porque Río Grande, que es donde están los galpones industriales, no es Ushuaia. La descripción que él hace, las pistas de esquí, el puerto y demás, están en la ciudad de Ushuaia. Río Grande es... aparte, Río Grande, la estepa Patagonia. O sea, todo llano, viento... y ahí es donde están instaladas estas empresas. Entonces, lo que él dice es que, no se puede ni culpar a los militares porque el régimen de promoción que viene justamente en la década del 70, que era la idea de poblar la Patagonia, sobre todo en la disputa que existía todavía latente con Chile respecto a qué iba a pasar con el sur de la Argentina. Bueno, en ese contexto dicen, bueno, vamos a dar un régimen de promoción industrial para que la población tenga una actividad económica que desarrollar ahí. Esa actividad económica de los galpones industriales a los que hace referencia Sturzenegger no es en Ushuaia, es en Río Grande. Es en Río Grande. En Ushuaia sí está el destacamento militar. En Ushuaia sí está la base militar. Y el puerto de los cruceros y demás. Es cierto de todas maneras que la estructura turística de Ushuaia está subexplotada. De hecho, están haciendo un nuevo hotel 5 estrellas y tiene, digamos, menos actividad turística de la que podría eventualmente tener potencialmente Ushuaia. 7:15 de la mañana. Red Hot Chili